bienvenidos a este canal. Libro de Deuteronomio. Este libro exhorta a Israel a que sea fiel a Jehová, poniendo como ejemplo que debía evitarse a la generación que vagó por el desierto durante 40 años. El título del libro. El título español del libro de Deuteronomio está tomado de la traducción griega de Deuteronomio, capítulo 17 versículo 18, que dice que el rey tendría una copia de la ley. Sin embargo, tanto el griego Deuteronomion como su traducción al español significan segunda ley, de ahí el nombre español de Deuteronomio. Pero sería más preciso decir en base al texto hebreo original que era una renovación o una copia del pacto hecho en el monte Sinaí, Horeb, con Moisés. El nombre hebreo de este libro, siguiendo la antigua práctica hebrea de nombrar un libro con su primera línea, es Devarim, las palabras, porque el libro comenzaba con "estas son las palabras". Contenido del libro de Deuteronomio. El libro consiste principalmente en 3 discursos extensos, pronunciados por Moisés al pueblo del lado oriental del Jordán, después de haber obtenido la posesión por conquista de la región que se extendía hacia el norte desde las fronteras de Moab hasta las de Aram. Tras una breve reseña de las circunstancias de tiempo y lugar en que se pronunciaron los discursos, comienza el primero. En primer lugar, Moisés recuerda al pueblo algunos detalles importantes de su historia pasada, aparentemente con el fin de prepararlo para las amonestaciones y mandatos que está a punto de dirigirle. Esta recapitulación va seguida de una serie de serias exhortaciones a la obediencia de las ordenanzas divinas y de advertencias contra la idolatría y el abandono de Jehová, el Dios de sus padres y el único Dios verdadero. A este discurso se añade una breve reseña histórica de la designación de 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jordán. El segundo discurso, introducido también por una breve reseña de las circunstancias en que fue pronunciado, se extiende a lo largo de 21 capítulos. En él Moisés repasa los principales preceptos éticos de la ley que, como siervo de Dios, ya había declarado al pueblo. Comienza recordándoles que Dios había hecho un pacto con ellos en el Horeb, y después de repetir las 10 palabras del pacto y los 10 mandamientos que Jehová había dicho a la multitud reunida, y de pronunciar una exhortación general a la obediencia, procede a exponer los preceptos éticos más importantes de la ley, que él, como siervo de Dios, ya había declarado al pueblo. Procede a exhortar al pueblo a amar a Jehová, el único Dios, a ser obedientes a su ley, a enseñarla diligentemente a sus hijos y a evitar toda relación con las naciones idólatras de Canaán, en cuya posesión estaban a punto de entrar. Esta advertencia se refuerza con la amenaza de juicio sobre los idólatras. Se promete la victoria sobre los cananeos. Se predice la extinción gradual pero total de estos pueblos idólatras. Y se da la orden de destruir todos los objetos de culto idólatra que se encuentren en la tierra. A continuación, se hace un repaso de los tratos de Dios con Israel al guiarlo a través del desierto, como fundamento para imponer la obediencia a la ley. Se señala el peligro de la confianza en sí mismo y del olvido de Dios. Se dan advertencias contra la justicia propia y el orgullo espiritual, y, para reforzarlas, se recuerda al pueblo sus pecados y su rebeldía en el desierto, la intercesión de Moisés por ellos, y la gracia y la bondad de Dios, especialmente como se muestra en su restauración de las 2 tablas después de haber sido rotas, y en escribir de nuevo en ellas la ley de los 10 mandamientos. En este punto se introduce un breve relato de los viajes de los israelitas por la región del monte Hor, con noticias de la muerte de Aarón, de la continuidad del sacerdocio en su familia y de la separación de la tribu de Leví para el servicio del santuario. Luego se reanuda el discurso, y se exhorta al pueblo a temer, obedecer y amar al Señor. Y esto se refuerza haciendo referencia a las demandas de Dios sobre ellos, las bendiciones que les sobrevendrían si se dieran a estas demandas y, por otra parte, la maldición que la desobediencia les acarrearía. En relación con esto, se da la orden de que, cuando entraran en la tierra prometida, la bendición se pusiera sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, cuya situación se indica. Después de esto Moisés entra en un detalle más minucioso de las leyes que el pueblo debía observar cuando se estableciera en Canaán.
Se dan instrucciones en cuanto a la destrucción de todos los monumentos de idolatría, y se les ordena que preserven el culto a Jehová y le presenten las ofrendas señaladas en el lugar que él elija, donde también debía comerse la comida del sacrificio. Deben evitarse todas las relaciones con los idólatras y todas las preguntas curiosas acerca de sus ritos. Todos los que seduzcan a la idolatría deben ser ejecutados, aunque pretendan ser profetas y hablar bajo la sanción divina. Incluso los parientes más cercanos que actúen de esta manera no deben ser perdonados, y todas las ciudades idólatras deben ser destruidas. Se advierte al pueblo que no participe ni imite las costumbres de luto de los paganos, y que no coma carne de animales inmundos o de animales que hayan muerto por sí mismos. Se le ordena que aparte los diezmos para las comidas de los sacrificios y para los pobres. Se les ordena observar el 7º año de liberación para los deudores pobres y de emancipación para el siervo. Se les manda dedicar al Señor los primogénitos de ovejas y bueyes, y se les instruye a observar las 3 grandes fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. De estas regulaciones religiosas Moisés pasa a otras de carácter más civil y social, dando instrucciones sobre el nombramiento de jueces y magistrados, el juicio de los idólatras y criminales de diversas clases, la elección y los deberes de un rey, y los derechos de los sacerdotes y levitas. Se da la promesa de un gran profeta como Moisés, a quien deben escuchar y obedecer, y se prescribe la prueba apropiada por la cual debe ser juzgado cualquiera que pretenda ser profeta. A continuación vienen algunas normas sobre la designación de ciudades de refugio para el homicida, el mantenimiento de mojones y fronteras, el número de testigos necesarios para establecer una acusación contra alguien, el castigo de los falsos testigos, la conducta en la guerra, la exención del servicio en la guerra, el trato a los enemigos, el asedio de ciudades, la expiación del asesinato cuando el homicida es desconocido, el trato a las mujeres capturadas en la guerra, el justo ejercicio de la autoridad paterna y el entierro de los malhechores que han sido ejecutados. El discurso concluye con una serie de mandatos diversos relativos a los derechos de propiedad, la relación entre los sexos, el respeto por la vida animal y humana, la evitación de lo que confundiría las distinciones hechas por Dios en el mundo natural, la preservación de la santidad del vínculo matrimonial y la observación de la integridad y la pureza en todas las relaciones de la vida, domésticas y sociales. Después de designar los servicios eucarísticos en la presentación de las primicias y 10º partes de los productos del campo, el discurso termina con una solemne exhortación a atender y observar lo que el Señor había ordenado. En su tercer discurso, después de ordenar que la ley se inscribiera en 2 columnas de piedra que se levantarían en el monte Ebal, cuando el pueblo hubiera obtenido la posesión de Canaán, Moisés procede a ordenarles que proclamen de la manera más solemne, después de ofrecer holocaustos y sacrificios, la bendición y la maldición por las que se sancionaba la ley, la primera en el monte Gerizim, la segunda en el monte Ebal. Luego expone más detalladamente las bendiciones que debían sobrevenir al pueblo si escuchaba la voz del Señor, y las maldiciones que le sobrevendrían si desatendía su palabra o se negaba a obedecerla. A continuación, Moisés recapitula lo que el Señor había hecho por Israel y, después de referirse de nuevo a las bendiciones y maldiciones de la ley, exhorta al pueblo a que acepte la alianza que Dios tuvo a bien hacer con ellos, a que se adhiera a ella constantemente y a que, teniendo ante sí la bendición y la maldición, la vida y la muerte, elija la primera para sí y para su posteridad. Estos 3 discursos de Moisés al pueblo van seguidos de un relato de las últimas escenas y actos de su vida. Unas palabras de aliento dirigidas al pueblo introducen el nombramiento de Josué como su sucesor al frente de Israel. La ley escrita por Moisés es entregada a la custodia de los sacerdotes, con la orden de que sea leída cada 7º año al pueblo en la fiesta de los tabernáculos. Josué es llamado con Moisés a la presencia de Jehová, y recibe de él su comisión y autoridad, y se ordena a Moisés que escriba un cántico y lo enseñe al pueblo. La vida activa de Moisés estaba llegando a su fin. Pone la última mano en la escritura de la ley, compone el cántico que Dios le había mandado escribir, pronuncia unas palabras de aliento a Josué, entrega el libro de la ley a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, con la orden de que lo pongan en el costado del arca, y convoca a los ancianos de las tribus y a sus oficiales para que oigan de sus labios, antes de que él los deje, su solemne encargo,
y escuchen las palabras del cántico que había compuesto. Luego sigue la canción misma, después de lo cual viene una breve exhortación de Moisés al pueblo, seguida por la insinuación divina de la próxima muerte de su gran líder y legislador. A continuación se inserta la bendición que Moisés pronunció sobre Israel en sus tribus separadas, y a esto se anexa un relato de la muerte y sepultura de Moisés. Con esto termina el libro.